El amanecer de los que sobrevivieron. Antes de que existiera tu nombre, antes de que hubiera palabras para decir yo existo, hubo un ser humano solo en la oscuridad. Temblaba. No sabía por qué temblaba. No sabía qué era el miedo. Solo sentía el frío atravesándole los huesos, y algo más profundo. Algo que aún no tenía nombre. Esa noche, hace más de 2 millones de años, todo comenzó. Y tú estás aquí, porque alguien no murió esa noche. Imagina un mundo sin ciudades. Sin caminos. Sin luces en el horizonte. Solo tierra. Rocas. Árboles retorcidos. Y el sonido constante del viento arrastrando polvo sobre huesos secos. En ese mundo, caminaba un ser que todavía no sabía que era humano. No medía más de 1,5 metros. Su piel estaba curtida por el sol. Sus manos, pequeñas pero fuertes, aferraban ramas como si la vida dependiera de ello. Y así era. Cada amanecer era una victoria. Cada noche, una amenaza. Porque en la oscuridad, merodeaban cosas con garras. Con colmillos. Con hambre. ¿Sabía ese ser que podía morir? Tal vez no con palabras. Pero su cuerpo lo sabía. Cada músculo. Cada latido acelerado. Cada vez que escuchaba un crujido entre los arbustos, su cuerpo gritaba, ¡corre! Y corría. Porque los que no corrieron, ya no están aquí para contarlo. Esos primeros humanos no dominaban nada. No eran los más rápidos. No eran los más fuertes. Los leones eran más letales. Los osos, más grandes. Las hienas, más organizadas. El ser humano era solo, otro animal asustado. Pero había algo diferente en sus ojos. Algo que aún no sabía que tenía. Algo que lo cambiaría todo. El hambre no era una molestia. Era un dolor constante. Un vacío que devoraba desde adentro. Frutas. Raíces. Insectos. Carroña dejada por otros depredadores. Todo servía. Todo era necesario. Pero un día, alguien miró una piedra de forma distinta. No solo la vio como un objeto. La vio como una herramienta. Tomó otra piedra. Golpeó. Una vez. 2 veces. Hasta que el filo apareció. Y con ese filo, cortó carne por primera vez. Parece simple ahora. Obvio, incluso. Pero ese momento, ese instante en que un ser humano creó algo que la naturaleza no le dio, fue el momento en que dejamos de ser solo animales. Fue el momento en que empezamos a pensar. Aún así, la vida seguía siendo brutal. Cada caza era un riesgo. Cada herida, potencialmente mortal. Una infección. Una fractura mal curada. Una caída desde un árbol. No había hospitales. No había segundas oportunidades. Los niños morían antes de caminar. Las madres morían en el parto. Los ancianos no existían. Porque nadie llegaba a viejo. 30 años era una vida larga. Y sin embargo, seguían adelante. Porque tenían algo que ningún otro animal tenía en esa medida. Tenían la capacidad de recordar. De aprender. De enseñar. Un padre mostraba a su hijo cómo tallar la piedra. Una madre enseñaba qué plantas no matar. Un grupo entero memorizaba los caminos donde el agua no se secaba. El conocimiento se transmitía. Lentamente. Dolorosamente. Pero se transmitía. Y con cada generación, el ser humano se volvía un poco menos frágil. Un poco más humano. Pero una piedra no era suficiente. La noche seguía siendo oscura. El frío seguía matando. Y algo en el horizonte estaba a punto de cambiar todo para siempre. Nadie sabe quién fue el primero en controlarlo. Tal vez lo vieron cayendo del cielo, cuando un rayo partió un árbol en 2. Tal vez lo encontraron ardiendo después de un incendio forestal. Tal vez fue un accidente. Pero hubo un momento, un instante sagrado, en que un ser humano se acercó a las llamas. Y no huyó. Se quedó ahí, sintiendo el calor, viendo cómo la oscuridad retrocedía, escuchando el crepitar de la madera consumiéndose. Y entendió. El fuego no solo daba calor. No solo cocinaba la carne y la hacía más digerible. El fuego creaba un círculo de seguridad. Los depredadores no cruzaban esa línea. Las sombras no avanzaban más allá de la luz. Por primera vez en millones de años, el ser humano pudo dormir sin tanto miedo. Por primera vez, pudo reunirse con otros en la noche y no temer que algo surgiera de la oscuridad. El fuego cambió todo. Alrededor de esas llamas,
algo nuevo comenzó a suceder. Los humanos se sentaban juntos, miraban las llamas danzar, y empezaban a comunicarse de formas más complejas. Gruñidos se volvieron sonidos, sonidos se volvieron patrones, patrones se volvieron lenguaje. Contaban historias, señalaban las estrellas, hablaban de lo que habían visto ese día, de lo que harían mañana. El fuego no solo iluminaba la noche, iluminaba la mente. Y en esas noches, bajo las estrellas, junto al fuego, el ser humano dejó de estar solo. Porque ya no era solo un individuo luchando por sobrevivir. Era parte de algo más grande. Una tribu, una familia, un grupo que dependía unos de otros. Y eso era poder. Pasaron miles de años, decenas de miles, cientos de miles, y el ser humano seguía evolucionando. Pero algo estaba cambiando más rápido que su cuerpo. Su mente. En algún momento del Paleolítico, hace unos 40,000 años, un ser humano tomó un puñado de ocre rojo, lo mezcló con grasa, se acercó a la pared de una cueva y pintó. No pintó para cazar mejor. No pintó porque tuviera que hacerlo. Pintó porque quería. Porque dentro de su mente había surgido algo que ningún otro animal había desarrollado de esa forma. Imaginación. Pensamiento simbólico. La capacidad de ver algo que no existe y traerlo al mundo. Esas pinturas en las cuevas no eran solo arte. Eran la prueba de que el ser humano ya no vivía solo en el presente. Vivía en el pasado. Recordaba lo que había cazado, lo que había perdido, y vivía en el futuro. Imaginaba lo que vendría, lo que podría ser. Y por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, un ser vivo se hizo una pregunta imposible de responder. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos? ¿Qué pasa cuando morimos? Los humanos comenzaron a enterrar a sus muertos. No los dejaban pudriéndose al sol. Los colocaban en posiciones específicas. Les dejaban herramientas, flores, objetos que habían amado en vida, como si supieran, o esperaran, que algo continuaba después. Esa fue la revolución más profunda. No fue solo sobrevivir. Fue pensar sobre sobrevivir. Fue mirar al cielo nocturno y preguntarse qué eran esas luces. Fue ver la muerte de un compañero y sentir algo en el pecho que dolía más que cualquier herida física. Fue amor. Fue duelo. Fue esperanza. Fue todo lo que nos hace humanos. Y todo nació ahí. En el Paleolítico. En el frío. En el hambre. En la oscuridad iluminada solo por el fuego. La Tierra nunca deja de cambiar. Y hace unos 12,000 años, todo empezó a cambiar otra vez. El hielo que había cubierto gran parte del mundo comenzó a retroceder. Los glaciares se derritieron. El clima se volvió más cálido. Los animales gigantes que habían dominado la era glacial, los mamuts, los rinocerontes lanudos, los tigres dientes de sable, comenzaron a desaparecer. Y con ellos, el mundo del Paleolítico empezó a desvanecerse. El ser humano tuvo que adaptarse una vez más. Pero esta vez era diferente. Porque el ser humano ya no era aquel primate asustado en la oscuridad. Ahora era un cazador experto. Un artista. Un pensador. Un narrador de historias. Había aprendido a cooperar. A comunicarse. A soñar. Y con esas herramientas, construiría algo que nunca antes había existido. Civilización. El Paleolítico terminó. Pero lo que comenzó allí, nunca terminó. Porque cada vez que enciendes una luz en la oscuridad, cada vez que te reúnes con otros alrededor de una mesa, cada vez que cuentas una historia, haces una pregunta, imaginas un futuro. Estás haciendo exactamente lo que hicieron tus antepasados hace decenas de miles de años. Mira tus manos. Esas manos son el resultado de millones de años de evolución. De errores. De muertes. De supervivencia. Cada persona que vino antes que tú, sobrevivió lo suficiente para tener un hijo. Y ese hijo sobrevivió. Y el hijo de ese hijo. Una cadena ininterrumpida desde el primer ser humano que caminó sobre esta tierra, hasta ti. Si estás aquí hoy, no es suerte. Es porque alguien, hace miles de años, decidió no rendirse. Decidió seguir adelante. Decidió encender un fuego. Decidió enseñar a su hijo cómo sobrevivir. El Paleolítico no es solo historia. Es tu historia. Y todo lo que eres, todo lo que llegarás a ser, comenzó en la oscuridad, con un ser humano temblando,
pero que no dejó de caminar.